Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les diría que es como una continuación de la ciudad de Liberec. Hoy vamos a hacer un hotel que es patrimonio nacional y todo de República Checa, pero lo bacano de aquí es cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron, las circunstancias que han pasado y todo. Así que yo no pude ir, yo lo vi de lejos, pero no pude ir. Pero les voy a hacer unas imágenes que he encontrado en internet y toda la cosa para hacerles un video bien completo, porque me parece que no les puedo hacer Liberec sin hacerle esto. Les cuento que el lado de la naturaleza y todo por allí es muy bonito, eso también es cierto, y espero lo disfruten. Es un hotel hecho en los años del comunismo y toda la cosa, pero muy liberalmente hablando. Les voy a mostrar, hubo un hotel que estaba antes ahí, entonces era televisión de radio y un hotel. Las tuberías del agua se congelaron, entonces alguno de los meseros trató de calentarlas con una antorcha y quemó el hotel. Así que les tocó volverlo a hacer. Entonces lo que la ciudad estaba pidiendo era un hotel con restaurante y todo, porque ahí hay una loma de esquí y querían una estación de televisión al lado. Entonces hubo un arquitecto de República Checa que salió y dijo: no, yo lo voy a hacer los dos. Entonces le dijeron que no se podía porque el hierro interfiere mucho con las ondas de televisión. Así que el hombre se la rebuscó y hizo una parte del edificio y la separó con fibra de vidrio de un lado grandísimo. Y él era pescador, entonces trató de colocar las cosas como de la pesca con fibra de vidrio y todo, y separó la torre de arriba del hotel como tal. Entonces hizo un solo edificio y la montaña se ve como un pico. Así que le quedó muchísimo más bonito. Como les digo, es un monumento nacional de República Checa hoy en día. Mucha gente no lo conoce, solo lo conocen muchísimo los checos, pero realmente la gente no lo visita, y hay hotel, hay restaurante, mejor dicho, y hay montaña de esquí y repeso ahí. Entonces muy bonito. Espero lo disfruten, algo completamente nuevo, y gracias a todos los que me dieron un poquito de imágenes o que cogí algo de imágenes, y espero disfruten el video y conozcan algo bastante nuevo. Chao pues. ¿Qué tal si empezamos con una animación que me encontré, como todo comenzó y a dónde está el día de hoy? La montaña está a 1012 metros de altura al nivel del mar. El primer edificio documentado es del año 1844 y está en lo alto de la montaña, pero siempre fue como un refugio, el refugio Hassler. Luego en 1847 se construye en la colina una casa de madera ya oficialmente, y fue alquilada a la familia Haffer. Esto es una foto real de la casa, cómo se veía ya, y miren el monumento en piedra al lado de la casa, que eso todavía está el día de hoy, y también hay una cruz que ahorita se las muestro. Pero sigamos con la animación entonces. Como el interés por la escalada fue creciendo, la Asociación Alemana de Montaña decidió sustituir la torre de observación original, que debería tener 5 metros, por un hotel completo en la cima de Gestedt, que aquí es donde lo vamos a ver y les voy a mostrar unas fotos. ¡Wow! El arquitecto diseñó un hotel en parte de piedra y en parte de madera, con una torre de observación de 23 metros en vez de 5 en todo el centro. En los años siguientes el interés turístico creció, por lo que en 1933 se decidió construir un funicular desde la parte alta, lo cual añadió una extensión a la parte trasera del hotel. En aquel entonces esto era territorio alemán y era un hotel y un centro de esquí bastante popular en toda la región. ¿Qué tal las fotos? Casi no las encuentro, les cuento. Y a partir de 1958 instalan una antena para la televisión ahí mismo. El 31 de enero de 1963, alrededor de las 5 de la tarde, se produjo el incendio en las entrañas del hotel, que consumió el hotel en pocas horas. ¿Se acuerdan lo que les conté al principio? Que parece que las tuberías tenían hielo y un mesero, para descongelarlas, utilizó una antorcha, así que no calculó muy bien y se le fue la mano y quemó todo. Debido a que la carretera de acceso
estaba nevada, los bomberos de Liberec no pudieron llevar los camiones de bomberos directamente al hotel, por lo que utilizaron el telesférico para traer pequeños extinguidores. Lamentablemente fue en vano porque el hotel se incendió por completo. Arquitectos e ingenieros vinieron a revisar los daños, a ver si algo se podía reconstruir, pero definitivamente no se podía reconstruir, así que quedó en completo abandono. Aquí entre nos, ¿será que echaron al mesero o qué? Aquí sí se puede ver el daño tan grande que se hizo, inclusive la cruz quemada y luego con hielo, pero definitivamente no hay mal que por bien no venga. Por eso es que la idea de la reconstrucción siempre fueron dos edificios. Un año después del incendio del hotel, la cabaña de los Hartlers también se incendió. En los meses siguientes se celebró en Liberec un concurso de arquitectura para determinar lo que debía hacerse en la montaña. Les voy a mostrar un poquito los diseños que presentaron y todo. Parece que más de 30 equipos trabajaron en eso y todos presentaban dos edificios, el hotel, el restaurante y aparte la antena, hasta que llegó este arquitecto Carroll y dijo no, esto lo vamos a hacer en una sola y todo, pero no fue fácil, o sea, lo aceptaron y todo, pero 7 años se demoraron en hacerlo. Bueno, y ahora sí aprovecho para mostrarles el exterior y luego les muestro el interior. Disfruten lo que es espectacular. Y miren todos los premios que ha ganado el edificio. Me parece una obra de ingeniería muy bonita, así que espero que lo estén disfrutando y vamos a entrar un poquito al hotel restaurante, que realmente es primero restaurante y el hotel se los muestro después. ¿Qué tal la belleza? Hasta parapente hacen enfrente. Esta sería la entrada al hotel. El hotel tiene 19 habitaciones en forma circular, obviamente. Esta es la escalera para subir. Muy bien diseñado hasta el día de hoy. Y les voy a mostrar unas fotos antiguas que encontré para que se las disfruten y luego vamos a ver las piezas del hotel como tal. Aparentemente hay algunas habitaciones con 2 piezas, así que se puede viajar con familia. Los precios empiezan a partir de 100 euros. Bueno, espero hayan disfrutado del video. Como les decía, es algo bastante innovador y definitivamente pues bacanísimo. A mí me parece bacanísimo esa parte de la arquitectura y lo difícil que es construir una cosa así en semejante parte, ¿sí me entienden? Así que bacanísimo por eso. Espero lo hayan disfrutado, espero hayan conocido algo nuevo y bueno, ahí nos vemos pues, chao.